Una de las funciones más llamativas del iPhone 14 Pro es sin duda alguna la isla dinámica, gracias a toda la información que puedes tener ahí y a las interacciones que puedes hacer desde esa parte del teléfono. Obviamente esa función es exclusiva del iPhone 14 Pro, pero en este video te estaré enseñando cómo la puedes tener incluso en un iPhone ya un poco viejito como este iPhone XR, así que comencemos. Para poder instalar la isla dinámica en un iPhone que no sea el iPhone 14 Pro, necesitas tener iOS 16.0 a iOS 16.1.2 y desafortunadamente no puedes regresar a esas versiones anteriores de iOS 16. Pero si no has actualizado tu teléfono, te vas a poder beneficiar de tener la isla dinámica en un teléfono sin tener que comprar el nuevo iPhone 14 Pro. Lo otro que necesitas tener para poder instalar esta isla dinámica es un método para poder instalar aplicaciones fuera del App Store. Obviamente esta aplicación no está en la tienda de Apple, así que necesitarás una forma de poder instalar una aplicación que no es parte de esta tienda. Aquí en el canal ya tenemos varias alternativas, algunas gratis, algunas que requieren una computadora, otras que no requieren una computadora, así que te dejaré aquí en la descripción de este video diferentes videos que ya tenemos en el canal para que lo puedas hacer en tu teléfono. Una vez que cumplas los requisitos que mencioné anteriormente, ahora te estaré enseñando cómo lo puedes instalar en tu iPhone. Para este tutorial estaremos utilizando la aplicación de Scarlett, pero realmente puedes utilizar cualquier método que te permita instalar una aplicación en el formato .ipa. Así que para este tutorial estaremos usando la aplicación Dynamic Cow, que es una aplicación que una persona desarrolló y liberó de forma gratuita y sin ninguna parte ilegal ni nada por el estilo, para poder tener acceso a esta isla dinámica en un iPhone que no sea un iPhone 14 Pro. Así que para poder instalar una aplicación utilizando Scarlett, simplemente tocamos en la parte superior derecha el botoncito hacia abajo para poder entonces descargar e instalar esta aplicación. Aquí tenemos el IPA, obviamente tú lo tienes que descargar con el enlace que te estaré dejando acá abajo. Tocamos aquí el IPA y entonces va a empezar a instalar esta aplicación. Vamos a darle unos segundos para que se termine de instalar. Yo creo que ya está instalada porque es bastante liviana esta aplicación, así que pasemos ahora a enseñarte cómo configurarla. Para poder activar la isla dinámica, vamos aquí a la aplicación de la vaquita Dynamic Cow, la apretamos y entonces aquí nos preguntará que si queremos entonces modificar algo del teléfono para poder permitir esta isla dinámica que se active en el teléfono. Le damos que sí y entonces aquí decidimos qué tipo de isla dinámica queremos. Yo pienso que un teléfono pequeño como este, en el iPhone XR que tengo aquí, vamos a escoger la pequeña y le damos entonces a activarla y entonces el teléfono se reiniciará un momento para entonces tener acceso a esta isla dinámica. Como puedes ver, ya yo tengo aquí la isla dinámica y por lo menos en este iPhone XR, como el notch es bastante grande, no se ve, pero ahí sin duda alguna está. Vamos ahora aquí a activar el cronómetro para que podamos ver cómo se ve esta actividad en vivo. Obviamente aquí no podemos ver tantos detalles, pero si dejamos el dedo apretado tenemos acceso a esta isla dinámica y la podemos utilizar para otras cosas más, como por ejemplo también los mapas, ver por ejemplo la música. Si recibes alguna llamada también vas a poder ver esa información. También la parte de la carga, si estás cargando el teléfono y cuánta carga tiene. El estatus de silencio, por ejemplo si activas la parte del silenciador en la parte izquierda del teléfono, el botoncito al lado, pues puedes ver el modo de silencio y el modo encendido para que tengas acceso a esa información directamente en la isla dinámica. También te puedes beneficiar si por ejemplo estás haciendo alguna grabación de voz, pues entonces vas a poder ver esa información aquí en la isla dinámica. También lo puedes ver en la otra información, sería la parte de las grabaciones de pantalla. Aquí puedes ver cómo empieza la grabación. Aquí no se ve muy bien el temporizador empezando, pero puedes entonces aquí ver cómo va la grabación de la pantalla. Y también puedes utilizarlo para cualquier otra aplicación que tenga actividades en vivo, como por ejemplo la de poder ver la puntuación de algún partido que estés siguiendo. Ahora bien, cabe la pena recalcar que si quieres regresar a cómo tu teléfono funcionaba anteriormente, no puedes simplemente desinstalar la aplicación y ya, sino que te recomiendo que vayas entonces a la aplicación, le des entonces al botón de desactivar esta función
Y si por alguna razón estás teniendo algún problema, te diría que le des restaurar la información específica de la configuración de tu teléfono yendo a esta parte. Así que para poder desinstalarla, asegúrate de desactivar primero la aplicación y de entonces ir a esta parte para poder regresar a la configuración inicial para que tu teléfono regrese a cómo funcionaba anteriormente. Como puedes ver, realmente con un iPhone XR no vas a poder ver muchos detalles de la isla dinámica directamente ahí, pero cuando la expandes sin duda alguna puedes ver mucha información. Pero si por ejemplo tienes un iPhone 13, iPhone 13 mini, esos teléfonos con un notch más pequeño, sin duda alguna van a ser una mejor alternativa para que esta isla dinámica falsa pueda funcionar mucho mejor en esos teléfonos. Y con ese último detalle hemos llegado al final de este tutorial. Espero que te haya funcionado y si tienes alguna duda o pregunta, déjamela aquí abajo y con gusto trataré de contestarla. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.